Capítulo 12. Dios de dioses. Mientras tanto, en el campo de batalla que se libraba en el paso del rey, los defensores del reino luchaban con cada gota restante de su ser para intentar frenar a los salvajes. Pero no importase cuántos luchasen, la horda parecía simplemente nunca tener fin. Los tres hermanos espadachines habían perdido su impulso, ahora fatigados tras la prolongada lucha. Incluso su maestro, Sly, tenía dificultades para seguir el ritmo, a pesar que aún blandía su enorme aguijón con gran fiereza. Todos estaban llenos de heridas leves y algunos rasguños, pero nada que no pudieran soportar. Sin embargo, la visión no era buena para aquellos que debían tener el control sobre las tropas. Más de la mitad de los soldados del reino habían caído, y solo quedaban algunos frentes de batallas bien definidos. El resto era un caos, con pequeños combates que cada quien libraba por separado. Incluso los enormes centinelas habían perdido gran parte de sus fuerzas, quedando poco más de una docena. Por otro lado, los insensatos habían sido derrotados casi en su totalidad. Al carecer de formación, estrategias de combate, y cada cual luchando por su cuenta, fue solo cuestión de tiempo para que se viesen superados por los números de los enemigos. Si bien cada gladiador era capaz de acabar con medio centenar de enemigos antes de ser derrotado. ¿Qué impacto tendría eso en una horda de cientos de miles? La única esperanza para todos era la última formación de defensa, un cerco precariamente formado por los refuerzos de la colmena y del nido profundo, quienes finalmente habían acabado con todos los enemigos de Boca Sucia y había alcanzado el paso del rey. La matrona dirigía a las fuerzas combinadas simultáneamente, pero no podían confiar en que resistirían para siempre. Muy al frente de las líneas enemigas se encontraba Ugrin, al mando del mayor grupo de soldados restantes, los cuales frenaban la fuerza principal de los salvajes. La mayoría estaba al borde del colapso, e incluso Ugrin carecía de la fuerza necesaria para lanzar los enormes fragmentos de roca hacia los enemigos. ¡Diablos! ¿Dónde rayos está Zemer? No sabemos, comandante. Hace tiempo que desapareció del frente de la derecha. Genial. Lo que nos faltaba. ¿Cree que la guardiana haya caído? Lo dudo mucho. Primero caería mi cabeza al suelo que el aguijón de Zemer. Dijo con una sonrisa desafiante en su rostro. Maldita sea, Zemer. Más vale que estés haciendo algo realmente importante. Entonces, la tierra se sacudió, y un violento estruendo recorrió cada rincón del paso del rey. Los corazones de todos los presentes se detuvieron de pronto, cuando una enorme criatura apareció de repente. A pesar de la matanza que se libraba a cabo en el paso del rey, esta no era la única lucha que se llevaba a cabo para salvaguardar al reino de Halaunest. Por primera vez en mucho tiempo, la oscuridad absoluta había envuelto la totalidad del mundo onírico, dejando a los guerreros en un estado de alerta constante. Solo el caballero y el Hollow Knight sabían con exactitud qué era esa cosa, pero no sabían cómo había llegado al mundo de los sueños. No podían ver nada, tan solo las pocas luces que emanaban de los cuerpos de los guerreros oníricos, lo que le permitía ver apenas poco más de un par de pasos. El resplandor había desaparecido ante sus ojos tras la barrera negra del líquido viscoso de color negro. Sabían que no estaban del todo muertos por la simple presencia de los guerreros oníricos, si no ya hubiesen asumido lo peor tras ver el gran haz de luz que se abalanzaba sobre ellos. Entonces, el vacío comenzó a retroceder lentamente, revelando una vez más las brillantes luces del mundo onírico, y por supuesto, la luz cegadora del propio resplandor. Todos siguieron el rastro de luz con la mirada, los cuales se reducían poco a poco hasta desaparecer por completo en la mano de Hornit. Hermana. Hornit. Gritaron a la par. Sin embargo, Hornit no prestó atención a su llamado. De hecho, ni siquiera les devolvió la mirada. Resplandor. Una extraña voz salió de la boca de Hornit. No era ella. Era algo más. Una entidad ancestral. Una deidad tan antigua como el tiempo mismo. Esa era la voz del propio vacío. Era el dios de dioses. El cuerpo de Hornit se lanzó de frente sin miedo alguno ante el chillido de cólera del resplandor. Era difícil de notar, pero podría decirse que el propio resplandor absoluto había entrado en pánico, ante el ente que recién había despertado. Sus ataques eran más frenéticos y descontrolados. Con haces de luz que arrasaban en todas direcciones, y espadas sagradas que volaban a gran velocidad, para intentar desesperadamente frenar la mancha roja que se acercaba a gran velocidad.
Pero Hornet, o quien quiera que fuese, parecía no temblar ante tantos peligros mortales a su paso. El Resplandor retrocedía en pánico, tratando de alejarse de esa cosa lo más posible sin dejar de atacar ni un solo segundo. Era inconcebible. El Resplandor absoluto temblaba de miedo ante ese pequeño ser, pero solo él sabía realmente a lo que se estaba enfrentando. Y cuando el cuerpo de Hornet se acercó lo suficiente, la lógica perdió todo sentido. Una miasma negra brotó sin control del cuerpo de Hornet, acompañado por erráticos látigos de oscuridad que agitaban y destruían todo a su paso con una violencia insana. Una sombra negra comenzó a alzarse, mostrando una entidad que dejaba insignificante al propio Resplandor. Un deforme cuerpo sombrío, hecho de ese líquido viscoso negro, y 4 pares de ojos blancos amenazantes que desgarraban su cara. Más que un dios, parecía una pesadilla. Ante su presencia, la lucha dejó de ser un combate y se convirtió en una masacre. El Resplandor absoluto batallaba con todas sus fuerzas, pero sus intentos eran patéticos ante ese ente oscuro que parecía consumir toda la luz del mundo onírico. Cientos de zarcillos negros brotaron de su deforme cuerpo, rodeando a la enorme polilla en un rígido agarre mortal. El Resplandor se agitaba con fuerza para intentar liberarse, pero con cada sacudida el vacío comprimía más su cuerpo, le arrebataba su existencia. En su último aliento, apenas pudo alzar su cabeza, solo para ver cómo era engullido por las enormes fauces de esa deidad oscura. Cuando su boca deforme se cerró, un estallido de energía sacudió el mundo onírico, y la presencia del Resplandor desapareció por completo. La luz había sido devorada por la oscuridad. Pero los problemas parecían no hacer más que comenzar. El vacío se dio la vuelta hacia aquellos que apenas podían mantenerse en pie, mientras una tenebrosa carcajada se escapaba de sus fauces mientras veía al caballero en pose de combate, listo para enfrentarlo. Enclenque estúpido. ¿De verdad crees que puedes derrotarme? ¿Dónde está mi hermana? Devuélvemela. ¿Por qué haría tal cosa? Maldito. No te preocupes. Nunca le haría daño a un recipiente tan perfecto. El cuerpo del ente comenzó a retorcerse. El líquido viscoso comenzó a apartarse de su pecho, revelando el cuerpo de Hornet, quien apenas podía mantenerse consciente. Hornet. No. La voz de Hornet poco a poco se hizo más débil, mientras el vacío volvía a sepultarla en su interior. Maldito. Suéltala. No. Espera. Haciendo caso omiso a la advertencia de su hermano, el caballero cargó de frente con todas sus fuerzas. Sin embargo, el ente de oscuridad no hizo nada para intentar esquivar su ataque. El caballero saltó y blandió su aguijón con todas sus fuerzas, pero este atravesó el vacío sin poder hacerle el menor daño al dios de dioses. Impactado por la ineficacia de su ataque, el caballero se dio la vuelta en pleno vuelo, y lanzó una poderosa alma sombría, la cual simplemente se disipó en el cuerpo de la deidad. Aún sin darse por vencido, desplegó sus alas de monarca y se acercó lo suficiente para invocar los espectros aulladores, su mejor ataque, pero una vez más estos simplemente se disiparon en el cuerpo del ente sin producirle daños alguno. El caballero quedó en shock, sin poder aceptar la impotencia de no poder hacer nada contra ese dios oscuro. Caía desconsolado por el aire, ignorante de hacer nada al respecto, sabiendo que era incapaz de rescatar a su hermana de tal destino, cuando un brazo gigante de vacío lo golpeó en caída libre y lo lanzó contra las piedras flotantes del mundo onírico. Hermano. Gritó desconsolado, al ver el cuerpo del caballero incrustado en la roca, moribundo y sin fuerza alguna. Completamente derrotado. Mientras veía cómo el ente oscuro se acercaba a él lentamente para acabar con su existencia. Mientras tanto, en un altar de piedra alejado de todo rastro de civilización, 3 seres poderosos se reunían para realizar una especie de ritual. Sentados frente al monolito de piedra, sobre el cual se enredaba una planta única cuyas flores blancas emitían una luz singular. Eran la Dama Blanca, la Confesora Yi, y Zemer, sentadas frente al pedestal, cada una de ellas con una flor en sus manos. Comencemos. La confesora comenzó a hacer unos tipos de cánticos antiguos, mientras las flores a su alrededor comenzaron a brillar, cada vez con más fuerza. Las antiguas escrituras talladas sobre la roca comenzaron a emitir una luz blanca, y pequeños rastros de esencia comenzaron a emanar por los aires. Todos estaban a la expectativa, pero Zemer era la que más inquieta estaba de las 3. Entonces, el espectro de una mantis apareció flotando sobre el pedestal. Ha pasado tiempo. Dijo con una sonrisa sincera dibujada en su rostro.
Mi amor, Volviste. nunca me he ido. Las dos amantes no pudieron contener las lágrimas de felicidad al volver a verse, aunque esto fuese apenas por unos segundos. ¿Estás lista? Estoy lista. La confesora retomó los cánticos, esta vez más rápidos y agresivos que antes. Sus ojos incluso se retractaban por la fuerza onírica desorbitante que recorría su cuerpo. El exoesqueleto de Zemer comenzó a brillar, hasta que la luz cegadora lo transformó en un halo brillante, que luego desapareció junto al espectro de la mantis en una pequeña explosión de energía. La confesora Gigi cayó de espaldas, presa de la fatiga y su avanzada edad, pero poco a poco pudo recuperarse, solo para ver el cuerpo inconsciente de la dama blanca. Ahora todo depende de ti, vieja amiga. Pronto, nos volveremos a ver. Y esas fueron sus últimas palabras antes que cayese sobre el suelo, con su cuerpo completamente carente de vida.